Grabando. Carlita, cuéntame cuántos tiempo llevas en Marabunta, más o menos cuántas marchas has cubierto, cuál es tu labor, ¿no? Cuéntame un poquito sobre ti. Pues soy Carla Ríos, soy subdirectora de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta. Trabajo en la organización Marabunta desde el 2010 más o menos y empezamos a cubrir movilizaciones desde el 2012. Marabunta antes hacía mucho trabajo que tiene que ver con arte y cultura como medio para reconstruir el tejido social, la reconstrucción, más bien la construcción de paz. Y en el 2012, justo en la toma de Enrique Peña Nieto, que los escenarios empezaban a ser muy graves, decidimos salir a las movilizaciones con esta brigada para ayudar. Principalmente, primero era con la idea de documentar en fotografía y video y atender lesionados, como dar la primera atención. Y digamos que de ahí en adelante nuestro trabajo fue creciendo porque la represión en la Ciudad de México del 2012 al 2016 más o menos fue muy grave. Había escenarios muy complicados de violaciones graves a derechos humanos y entonces ahí aprendimos todo el trabajo que hace hasta el día de hoy la Brigada Marabunta, que específicamente hace 4 cosas. Vamos como observadores de derechos humanos, documentamos en fotografía y video, hacemos mediación entre instituciones y personas que se movilizan y si todo lo anterior no funcionó y hay represión, damos la primera atención. Ok, perfecto. Hablando de derechos humanos, ayer en esta movilización del Día de la Mujer, ¿ustedes qué identificaron? ¿Qué tipo de vejaciones y violaciones de derechos humanos durante todo el trayecto de la marcha? ¿Ustedes identificaron puntos álgidos? Cuéntame un poquito de qué encontraron ayer. Me parece que el día de ayer no es el momento decisivo, digamos, para que las mujeres se movilicen, sino bien es como el conjunto, ¿no?, de emociones y la conclusión de emociones, de coraje, de lo que genera la injusticia de muchas mujeres en el país y en específicamente en la Ciudad de México, que se reúnen para exigir y gritar lo que está sucediendo, ¿no? En el tema de género, en el tema de mujeres, que es feminicidios, justo agresiones por género, violencia sexual, como todas las violaciones que hay a las mujeres en el país y en la Ciudad de México. Y en ese sentido, entonces, lo que sucede ayer es un escenario donde los mensajes institucionales, donde las acciones de las instituciones no han respondido al llamado de las mujeres en esta ciudad y en este país. Entonces, lo que sucede ayer es eso, ¿no? De nuevo la exigencia, utilizar una fecha emblemática como el Día de la Mujer, donde se dice que hay que garantizar, proteger y promover los derechos de las mujeres, como en la responsabilidad que tienen las instituciones, y salen las mujeres en esta exigencia de que claramente no se está cumpliendo, ¿no? De que hay mucho aún que hay que avanzar y sobre todo que hay que escucharles a las víctimas directas y trabajar de la mano con ellas. Entonces, eso es lo que sucede ayer y la respuesta de las instituciones es, pues, justo no se apega a los principios y protocolos y los mensajes institucionales que dan. O sea, salen de las instituciones días antes, dan mensajes de apoyo a las mujeres, de los trabajos que se está haciendo, de lo que se plantea hacer y lo cierto es que quienes representan a esas instituciones en las movilizaciones, es decir, los elementos de a pie de diferentes instancias, no solo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino de muchas otras instancias que estuvieron ahí, no van conforme a protocolos, no coincide el mensaje institucional que se da, digamos, de jefa de gobierno, de secretarios de instancias, que estuvieron durante varios días. Como ejemplos me podrías dar de que se violaron este tipo de derechos humanos, ¿no? O sea, creo que tienes tú bastantes pues ejemplos, ¿no? De lo que ocurrió ayer, ¿no? Y que además fueron demasiado violentos por parte de la institución, porque como ya lo hemos comentado previamente, no habíamos sentido ese tipo de represión. Entonces, ¿me podrías explicar un poquito qué tipo de cosas tú como estando en campo identificaste? Bueno, lo primero es lo que sucede en el metro con reporteras que son esposadas, que aunque ellas están en una labor ejerciendo su labor como periodistas, ¿no? Que llevan sus cámaras y que están documentando y se les dice muchas veces a la policía, los videos que hay por redes, que son periodistas, son esposadas y pues hay agresiones físicas ahí. Entonces, primero empieza con eso, ¿no? Como que no se permite la labor de las personas periodistas. Luego sucede un encapsulamiento en Reforma, frente a la estación del Metrobús Hidalgo, donde hay un encapsulamiento de alrededor de 2 horas y media,
Hay elementos, pues hay personas, voy a decirlo, vestidas de civil dando indicaciones a los elementos. Hay personas vestidas de civil tomando fotos con sus dispositivos personales a las manifestantes y tomando video. Es decir, no sabemos si estas personas vestidas de civil eran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no iban identificados, ¿no? O no lo son, y por qué se les permitía dar órdenes a los elementos, sobre todo a las mujeres que estaban ahí, elementos de la Secretaría. Digamos que eso como lo más grave en ese escenario, ¿no? Y cuando llegan más contingentes a ese encapsulamiento, vemos que dentro de digamos, los grupos de policías que están detrás de los escudos, empiezan a salir cuetones. En ese momento lo que nosotros identificamos solo fue cuetones. Bueno, y el uso del extintor vertido sobre las personas que estaban en ese encapsulamiento, ¿no? Que si bien entendemos que tienen que tener extintores porque justo hay quienes se movilizan, algunas, no todas, deciden tomar instrumentos y quemar o hacer, hay que estar prevenidos con los extintores. Sí, ahí lo entendemos perfecto esa labor, pero lo que se hace es utilizar los extintores sobre las personas, ¿no? Hubo un momento en ese encapsulamiento donde al aire, así, al mismo tiempo, 6 extintores fueron vertidos al aire solamente, no entendemos para qué. Eso ahí. Y luego el escenario ya en Palacio, por ejemplo, hay varias. De las como más graves son el uso de pistolas de gotcha, aventando las gomitas, los globitos que tienen pintura, el uso de gas lacrimógeno, venían granadas negras, redondas, y otras como de 15 centímetros, cápsulas que solo pueden ser disparadas desde algo que parece como una escopeta. Los insultos con violencia de género de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nombrando puta, diciendo yo sí te cojo, o sea, vaya, palabras muy graves, ¿no? Sobre todo en este contexto en el que están saliendo mujeres a movilizarse. Donde lo que las manifestantes, o algunas, insisto, algunas manifestantes, porque no todas las que asistieron ayer, aventaban objetos, estos regresaban de la policía en lugar de quitarse del lugar justo para que ya no hubiera agresiones. El extintor de nuevo vertido sobre las manifestantes. Es decir, todos estos son violaciones a los propios protocolos, ¿no? Es el no cumplimiento del protocolo vigente hasta este momento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se nombra el protocolo de actuación policial para la protección de personas en contextos de movilizaciones sociales. Y ahí entonces podemos enumerar estas que ya te dije, que claramente marcan, o sea, el protocolo les dice no usar dispositivos personales para grabar, ir plenamente identificados, no utilizar el extintor sobre los manifestantes, no utilizar armas, que no es, o sea, de entrada no utilizar armas en una movilización. Entonces claramente pues no especifica no utilizar pistolas de gotcha, porque no está contemplado, o sea, es algo que no tendrían que llevar las y los policías. Y pues eso, como básicamente son esas. Bueno, se habló mucho de los gases, el gobierno del capitalino dijo que no había utilizado gases lacrimógenos, pero creo que ustedes por la experiencia que tienen saben identificar bien qué tipo de gases se dio en esta movilización. ¿Me puedes explicar un poquito qué tipo de gases tú identificaste y cómo nosotros podíamos identificarlos? Claro, primero es de dónde salen. El polvo químico seco, que es la sustancia que tienen los extintores, sale de, todos los conocemos, estos contenedores rojos que tienen mangueritas y es un extintor, ¿no? Y sale justo de ahí. Hay otras como bengalas que tienen, nosotros habíamos visto que solo las traía personal de tránsito, ayer no era personal de tránsito, o al menos no identificamos a personal de tránsito ahí, y son estas como bengalas azul con rojo que se activan, salen un poco de chispas y luego sale el extintor, que es polvo químico seco. Primero, digamos, identificar de dónde salen, eso nos dice qué es, ¿no? En esos dos casos es extintor. Estoy esperando que no haya tanto ruido para todos. El gas pimienta viene de botellitas como de este tamaño, ¿no? Como de 15, 20 centímetros. Es muy pequeño, que se dispara y el efecto que ocasiona es irritación en la garganta, irritación en los ojos que nubla la visión y un poco de comezón en el cuerpo. Poca, o sea, no es mucho. Es tolerable. Es tolerable.
En ambos casos son agentes externos a lo normal que respiramos, que vamos en la calle, y claramente dependiendo de las personas tienen diferentes reacciones. O sea, si tu piel es sensible, el efecto es mayor, ¿no? Claramente el extintor no está creado para que esté gente ahí, lo respires, entonces hay quienes tosen, ¿no? O sea, hay una serie de implicaciones que tiene dependiendo de las personas. Pero entonces tenemos en el último escenario el gas lacrimógeno, que ese cierra la garganta, crea como las mismas reacciones que el gas pimienta, pero como en una 10ª potencia, que además sí te cierra la garganta y que si se queda en la piel y tú frotas, reactiva el efecto del gas lacrimógeno, ¿no? Y además el olor es muy característico, o sea, el extintor de repente hasta huele como a limón, ¿no? Como, o sea, es como acidito, como puedes incluso saborearlo justo. El gas pimienta pica, o sea, sientes esa sensación de picar, y el lacrimógeno de plano bloquea todo, o sea, lo que te causa es irritación, es vómito, es mareo, es crisis nerviosa, porque todo el tiempo está creando el efecto. Entonces las personas cuando están ahí, lo primero es entrar en desesperación porque les sangra la nariz, no pueden respirar, se les cierra la garganta, quieren quitárselo del rostro y cuando se lo quieren quitar se reactiva, que tengan ardor y comezón, ¿no? Entonces podemos distinguirlos primero por dónde salen, de dónde salen las diferentes sustancias, y después por los efectos. El gas lacrimógeno solo puede salir de granadas. Nosotros identificamos unas negras, que son como redonditas, que tienen hoyos, que cuando tienen un dispositivo que se les quita, se lanza y cuando cae gira, y por esos hoyitos sale el gas lacrimógeno, por unos recipientes como de 15 centímetros de metal, que tienen que ser disparados como algo que parece una escopeta, o sea, necesariamente tienes que tener esto. Y ya, son como los que nosotros identificamos. Bueno, también hay otras granadas que son como vasos más grandes de metal, que también son como granadas que se activan. Ayer no vimos de esas, vimos las dos primeras que mencioné. Y las conocemos porque en todo el periodo del 2012 al 2015, más o menos, eran el tipo de agresiones que había y de represión que había por parte de la policía, ¿no? O sea, recordamos casos como los de Cuy Kendall, que justo eran disparos directos de balas de goma y balas de gas lacrimógeno, o sea, las reconocemos por esos otros contextos. Okay. Nosotros los vimos en ese periodo y ya no habíamos visto presencia del gas lacrimógeno hace mucho tiempo. O sea, déjamelo bien claro, o sea, durante digamos, esta administración no habían usado gas lacrimógeno hasta ayer. No. Y podrías tú aseverar que era gas lacrimógeno por los efectos. ¿Me puedes explicar un poquito? Justo desde este periodo de gobierno no habíamos visto la presencia del gas lacrimógeno en las movilizaciones. Habíamos visto la presencia del extintor y del gas pimienta utilizado por los mismos policías, ¿no? O sea, ponían el extintor y lo disparaban al mismo tiempo que disparaban el gas pimienta. Entonces, digamos, la sustancia que trae el gas pimienta se expandía por el extintor, ¿no? Entonces ubicamos que había presencia de estos y que los elementos estaban utilizando estos dos, ¿no? Extintor y gas pimienta. Pero no habíamos visto la presencia de gas lacrimógeno en todo este periodo. Incluso nosotros hemos dado talleres a muchas personas que se movilizan, organizaciones, mismas instituciones, o sea, hemos colaborado con la Comisión de Derechos Humanos, estuvimos colaborando con el Grupo de Diálogo y Convivencia y les decíamos que a quienes van a las marchas les decíamos justo que no había presencia de gas lacrimógeno, ¿no? Aclarábamos... Perdón, Entonces, en estas capacitaciones que tuvimos con diferentes grupos e instancias, les decíamos que no había presencia de gas lacrimógeno, ¿no? Incluso nosotros, inocentemente o muy confiados, por decirlo de alguna forma, les decíamos, no se preocupen. Lo que hemos visto en las marchas es polvo químico seco del extintor o el gas pimienta. Y entonces dábamos las técnicas como generales, pero no poníamos tanto énfasis porque les decíamos, puede ser soportable, ¿no? Pero lo que tuvimos ayer indudablemente es extintor, y lo decimos con base en la experiencia que como organización tenemos. Salimos desde el 2012 y está documentado por Comisión de Derechos Humanos, por Comisión Nacional de Derechos Humanos locales y nacionales, me refiero, que se utilizaron estas herramientas como represión, ¿no? O sea que hay una legislación internacional que, por ejemplo, dice que el gas lacrimógeno, cuando se utiliza para justo como que la gente pueda ir yéndose cuando cumple ciertos estándares de que ya no hay otra forma de intervención,
hay todo un protocolo también de actuación en el que México firma, ¿no? De estos protocolos internacionales donde se dice, por ejemplo, que estos disparos con estas que te digo como de 15 centímetros, tienen que hacer una curva, o sea, que se avientan y hacen una curva. Y lo que sucedió ayer y lo que nosotros vimos en años pasados es que se disparaban directamente a las personas. Entonces, no estamos negando o afirmando o diciendo que sí se tiene que hacer o no, quiénes son violentos o quiénes no. Sabemos que hay policía lesionada, pero sabemos que la policía tiene un protocolo de actuación, ¿no? Que es importante y que tienen que respetar. Por ejemplo, esto es sencillo, ¿no? Que es hacer una curva. Que los mensajes que se dieron desde quienes son representantes de estas instituciones, quienes coordinan estas instituciones, quienes dirigen estas instituciones, fueron unos que no coinciden con la actuación de la policía de a pie. Y en ese sentido es importante que pongamos atención en esos detalles, que pongamos atención. La intención de la brigada es disminuir el sufrimiento humano. Y en ese sentido no vemos uniforme, no vemos color con el que vas vestido o vestida, no vemos si eres hombre, mujer, niño, o sea, nosotros vemos personas. Y en ese sentido, si podemos ayudar, lo hacemos. Sí tenemos más apertura de las personas que se movilizan que de la policía, ¿no? En ese sentido. Pero hemos intentado hablar mucho con ellas y ellos y decirles que podemos ayudarles también, ¿no? Ponernos en medio nos pone vulnerables en cualquiera de los dos lados, ¿no? O sea, hemos tenido agresiones de manifestantes por ponernos en medio de la policía, ¿no? Y que ellas ya no puedan seguir golpeando a la policía. O sea, también desde ese lado nos ha tocado agresión, pero en este sentido de son personas, pues aguantamos lo que de ahí venga en esta decisión. Entonces, pues ahí en esa función de nuestra labor lo que hicimos, lo que intentamos fue eso cuando había oportunidad, pero lo cierto es que no, digamos, en la comunicación con las instituciones no se nos dieron suficientes herramientas para generar diálogos, ¿no? No se nos daban muchas opciones, por así decirlo. Entonces, Marabunta ahí recurrió a lo que podía tener o simplemente ya atender. Y en ese sentido hubo muchísimas atenciones el día de ayer, la mayoría de ellas que tenían que ver con los efectos del gas lacrimógeno, ¿no? Nosotros utilizamos una sustancia de Pepto-Bismol con agua. Utilizamos esta sustancia de Pepto-Bismol con agua, que es un aspersor que tiene la mitad de agua y la mitad de Pepto-Bismol, y se vierte sobre el rostro o el cuerpo y disminuye los efectos del gas lacrimógeno. Fue básicamente lo que estuvimos haciendo ayer y atendiendo crisis nerviosas de mujeres que fueron a la movilización, que no estaban tan cerca de donde estaba sucediendo el conflicto más amplio, pero que tenían los efectos que el gas lacrimógeno estaba ocasionando, ¿no? Justamente porque, bueno, el gobierno dice que no hubo, pero, o sea, ¿cómo explicamos que todas teníamos que correr hasta medio kilómetro hacia el asta por estos efectos? O sea, eso no era un gas pimienta normal, ¿no? No, el gas pimienta no tiene tanto radio, digamos, para crear efectos en las personas. O sea, justo cuando, por ejemplo, las mujeres conocemos estos gas pimienta porque es lo que llevamos para protección, ¿no? Uh-huh. Hablando de estas otras cosas que suceden que nos llevan al punto de la marcha. Y apenas se alcanza para echarle a un agresor en el caso de las mujeres que lo han hecho, ¿no? Por eso son tan pequeños. O sea, solo que fuera mucho y que entonces se necesitarían otro tipo de artefactos que no sé de dónde podrían venir, podría ocasionar esos efectos. Pero el gas lacrimógeno, lo que nosotros hemos visto, sí puede con estas cápsulas, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, parece que hay dos marchas. O sea, parece que hay una marcha que es la que nos están diciendo donde no hubo presencia de nada de esto, y otra marcha donde sí hubo presencia, ¿no? Donde las personas que estaban ahí sufrieron los efectos de este gas lacrimógeno. Entonces, pues ahí justo lo que le insistimos es como en esto de la investigación. O sea, ¿quiénes son responsables de esto, no? ¿A quién hay que vigilar, hay que investigar? ¿Por qué sucedió este escenario? Si el mensaje y la indicación desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde el gobierno de la Ciudad de México, eran que no se usaran estos gases, que no hubieran este tipo de agresiones, entonces, ¿dónde se rompió? ¿No? ¿Dónde hubo? Nosotros no nos negamos a dialogar, queremos justo, hemos siempre estado abiertos a que podamos construir juntos, a que esos escenarios no se repitan, no haya gente lesionada de ningún lado, de ninguna parte, que la gente pueda ejercer su derecho a la movilización, ¿no? Sin ningún incidente, que a la gente no le dé miedo a salir a las movilizaciones, que quienes ven las movilizaciones no vean que eso ya va a ser un símbolo de que va a haber agresión y violencia y hay que irnos,
sino que sea sí como lo dice, ¿no? Un país de derechos, un estado de derechos, la ciudad de los derechos. Entonces, en ese sentido, que queremos colaborar a que eso sea real, a que suceda. Entonces, hay un quiebre entre estas indicaciones que sí o que no se dieron y entre lo que sucedió en la movilización. Ok. Para, bueno, ir cerrando un poquito, cuéntame un poco cómo se finalizó las agresiones o esta guerra que tenían al final en Palacio, ¿no? Todos estaban cansados, ustedes intervinieron, ustedes hicieron que esto se frenara, ¿cómo fue el diálogo con las manifestaciones? Cuéntame un poquito, porque creo que ahí es donde encontramos la importancia de Marabunta, ¿no? O sea, de que puede dialogar y puede, pues, finalizar este sufrimiento humano que tú me decías, ¿no? Que eran varias horas de estar enfrentándose y de estar desgastándose todas las chicas. Todo el tiempo estuvimos intentando hacer cosas, ¿no? Que tenía que ver con decir que pararan las agresiones de los policías, para entonces decir a las manifestantes que parara también la agresión hacia las y los policías. Pero en la primera instancia en la que lo solicitamos, pues no había, ¿no? O sea, nos decían justo esto, no hay presencia, no existe. Entonces, pues era, ¿no? En ese sentido no hubo ahí como poder construir. Lo segundo fue que cuando, por ejemplo, dijeron que habían chicas que nosotros vimos cómo metían, o algunos compañeros vieron cómo jalaron a una chica, quedó atrás y ya no supimos nada, hubo un momento en que con la Comisión de Derechos Humanos entramos atrás para verificar que no había nadie, y sí, en ese lugar ya no había nadie, pero era muy amplio y pudieron haber salido por donde sea. Entonces, que generamos esto como para la comunicación que se daba a las manifestantes, decirles ya no hay nadie atrás, no, si aquí la idea es entrar y buscarlas, nosotros ya entramos y no hay nadie, hay que ver, hay que buscar dónde está. Fue otro momento. Y el final que nosotros tuvimos ahí de intervención fue cuando justo empezaba a caer la noche, hablar con las personas que se movilizaban, que estaban ahí todavía en la plancha, al menos como en este primer plano, y decirles que por su propia seguridad era noche y que mejor pensaran si ya era necesario salir del lugar, porque nos preocupaba que la policía ya estaba, esta línea de hombres, empezaron siendo mujeres y hubo un punto donde ya solo eran hombres, está muy violenta con las chicas, ¿no? Con estas agresiones verbales que ya les contaba, que no quiero repetir porque son muy graves. Entonces, temíamos y además veíamos esto entre lo que se estaba diciendo y lo que estaba sucediendo, y nos quedaba claro que entonces la policía estaba haciendo lo que quería. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos preocupaba mucho que entonces, aprovechando la noche, otros escenarios que hemos visto en otros años, se pudieran repetir. Y entonces hablamos ahí con las manifestantes diciéndoles pues que pensaran si ya era mejor, porque era noche, para llegar a sus casas por su propia seguridad, pues salir, ¿no? De ahí. Y a la par que estábamos entablando este diálogo con diferentes grupos en la movilización, o sea, no es como que ubicáramos, sino caminando ese pedazo, decir, gritar y decir, chicas, hay que pensar en nuestra seguridad, está oscureciendo, avanzar unos metros más y chicas, está, ¿no? Como hacer toda esta labor, la mayoría de nuestros compañeros hicieron un cordón humano entre manifestantes y la valla que había ahí, que detrás había policías. Damos que fueran como 3 metros, perdón, de la valla al cordón que hicimos como marabunta y las manifestantes. Entonces eso fue lo que nosotros al final hicimos como ya el último acto, ¿no? Ver si nadie nos dio herramientas para poder dialogar con las manifestantes, como qué ofrecer, como qué poder dialogar, y lo que encontramos fue el clima, la oscuridad, la noche, la propia seguridad de las manifestantes para dialogar con ellas, y ellas nos escucharon, y ellas por su propia seguridad decidieron moverse. Entonces fue lo que al final nos ayudó a poder ya distensar y acabar este conflicto que duró horas. Ahora, con todo lo que documentaron, todo lo que encontraron ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a acudir a derechos humanos? O sea, ¿qué sigue después de esto? ¿En qué están ustedes ahorita? Pues estamos, acaba de suceder apenas ayer, todos estamos muy cansados, fue entre el cansancio físico, emocional, mental, el shock, ¿no? De volver a ver este escenario que pensamos que ya no íbamos a ver. Estamos pensando qué hacer, porque nos parece muy grave, porque nos parece que no puede repetirse, que hay que generar otras formas en las que podamos, entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones, colaborar y generar, que nos parece importantísimo garantizar el derecho a la libertad de expresión, porque no solo son mujeres que se vistan de algún color específico las que se manifiestan. Hay mujeres que buscan a sus hijas desaparecidas, hay mujeres que están ahí porque sus hijas fueron víctimas de feminicidio,
hay mujeres que están ahí porque fueron víctimas de violación, entonces hay que resolver esas otras cosas y es importante que ellas tengan estos espacios para ser escuchadas y que más bien ellas sean quienes estén siendo escuchadas ahorita y no este conflicto, ¿no? O sea, no tendríamos que estar dando estas entrevistas, no tendría yo que estar hablando de esta agresión que hubo, tendría que estar aquí una madre hablando de lo que le sucedió a su hija, ¿no? Y para que eso no se repitiera, tendríamos que estar hablando de esas cosas y en ese sentido, para nosotros es importante que esto podamos cambiarlo, ¿no? Y lo que vamos a hacer entonces es con ese sentido, ¿no? Lo cierto es que estamos pensando qué acciones emprender, pero que puedan ir en ese sentido, que las instituciones puedan tener estos otros modelos de intervención, que se prepondere el diálogo. Entonces ahí, no sé, levantaremos quejas con la Comisión de Derechos Humanos por las lesiones que tienen propios compañeros acá de la organización que sufrieron. Estamos en toda la disposición del diálogo con las secretarías que sean necesarias para colaborar, ayudar en la investigación, que se sepa dónde este quiebre sucedió, se investigue y se castigue para que no se repita, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, estamos viendo cómo para que pueda generarse esta otra mirada. Okay. Y ya por último, digo, esta es una pregunta que nada más quiero que me la contestes porque mi jefa me pidió que te la hiciera, que es, ¿hay diferencia entre los gases de colores? O sea, había verdes, había rositas, ¿hay alguna diferencia en ese tipo de gases? ¿Nos ayuda a identificar ese tipo de gas, ese tipo de colores, los gases, o a los que estamos expuestos, o no hay ninguna diferencia? ¿O cómo podemos identificarlas? Supongo que pueda existir, nosotros no podemos asegurar. Sucede con los mismos extintores, hay de diferentes colores, pero son extintores, ¿no? Entonces no sabemos por qué cambia el color, no somos expertos en ese tema. Más bien en la experiencia nos ha llevado a reconocer que uno es extintor y otro lacrimógeno. Lo cierto es que sí hay algunos lacrimógenos que son como más fuertes, por decirlo de alguna forma, que otros, ¿no? No sé si eso dependa del color, eso no nos queda claro, no podríamos asegurar cómo sucede, pero sí identificamos que hay unos que, como las consecuencias, ¿no? Las reacciones son más fuertes en algunos que en otros. Y los de ayer sí fueron muy fuertes, ¿no? ¿O soy yo que...? Sí, había unos muy, muy fuertes, o sea, había como algunos, es que no puedo decir leves, porque gas lacrimógeno en todas sus presentaciones es horrible, ¿no? Lo que ocasiona es horrible, pero sí había unos que eran todavía peor, o sea, que eran como más, no sé, potencializado, no sé cómo decirlo, pero que sí era mucho más fuerte el efecto que ocasionaba. Y en cuanto a eso, me ibas a decir cuántas atenciones tuvieron aproximadamente ustedes, que creo que si no se nos va. Pues mira, hasta este momento, que todavía nos falta hablar con varias y varios compañeros, fuimos alrededor de 35 voluntarios, como te decía. Fueron alrededor de 700 atenciones con Pepto-Bismol, o sea, solo vertir el Pepto-Bismol a las personas. 22 atenciones a mujeres con crisis por no poder respirar. 25 por crisis emocionales en ese contexto. Heridas por detonación de explosivo unas 3, cortaduras profundas, ¿no? Porque estuvieron aventando cosas y tenían lesiones en la cabeza, 8, una rodilla dislocada, heridas leves que eran como rasguños o cosas así, 27, canalizaciones al ERUM fueron alrededor de 15, ¿no? Que nosotras no podíamos atender y que el ERUM pudo ayudar. Nos establecimos en un lugar y atendimos ahí a 29 personas. Y alrededor de 37 tubos que pudimos apagar cuando eran lanzados hacia las manifestantes. Entonces, y las agresiones verbales que te decía, que esas pues no tenemos cómo contarlas, pero fueron graves, que iban desde zorras, perras, golfas, yo no te cogía, yo sí te cogía y cosas por el estilo. Por eso me quedo, Chaparita. Muchas gracias.